Buenas tardes con todos, mi nombre es Astrid Figueroa Rodríguez y el día de hoy les voy a hablar acerca de lo concerniente a las pinturas en la construcción. El presente material que pueden observar fue desarrollado el anterior semestre para el curso de Construcciones 2 y pues pienso hablarles de los tópicos más importantes de todo, de lo concerniente a las pinturas en la construcción. En primer lugar, debemos como tal tener una concepción, un concepto y una definición, ¿no? De lo que es una pintura. ¿Y qué es la pintura? Como tal, la pintura es materia líquida o pastosa. También se la puede denominar como una mezcla de pigmentos, aglutinantes, disolventes, estos que van a ser aplicados a una superficie y pues van a tener un proceso de curado, la cual va a generar una película sólida, plástica y adherente. Entonces, ¿cuáles son las funciones como tal de las pinturas en nuestro medio, en lo que nosotros podemos encontrar? Como tal, tenemos las funciones de protección, decoración y de manera funcional como tal. Protección netamente al intemperismo, decoración justamente para poder colorear, modificar la textura y diferentes tipos de pinturas que nosotros encontramos en el mercado y de manera funcional para el tema de codificación en señalizaciones, hablando del tema de vías y todo ello, también es útil el tener conocimiento acerca de las pinturas. Ahora, hablando de los componentes, pues como tal tenemos tres componentes de las pinturas: el vehículo, el pigmento y el aditivo. Dentro de lo correspondiente al vehículo, vamos a encontrar lo correspondiente y al aglutinante fijo y al disolvente, que es la parte volátil. Entonces, como tal, podemos ver de forma más específica lo correspondiente a cada uno de estos componentes. En primer lugar, tenemos los pigmentos, como tal son sólidos pulverizados que van a conferir el color. El pigmento va a dar el color. El aglutinante va a mantener unidos los pigmentos entre sí con la superficie en la cual nosotros vamos a aplicar. El disolvente, como tal, va a ser el líquido de fácil evaporación que le va a conferir consistencia adecuada a la pintura. Y los aditivos son productos químicos que se van a añadir para mejorar la calidad y evitar los defectos que podrían tener. Entonces, en el mercado podemos ver diversos tipos de pinturas como tal y diversos precios, ¿no? Podemos decir, esta pintura es súper cara y esta pintura es súper barata. ¿Qué diferencia? ¿Por qué comprar una que puede ser más cara o por qué comprar una que puede ser súper barata? El tema de la calidad justamente está bastante alineado a lo correspondiente de la composición que van a tener. Una de baja calidad va a tener mayor cantidad de disolvente y menor cantidad de aditivos, pegamento y pigmento. En cambio, una pintura de calidad media alta va a contener una cantidad proporcional de ambos de los cuatro componentes que les hablaba anteriormente. Entonces, esta va a ser como la principal diferencia que va a generar el precio de las pinturas y por qué nosotros deberíamos invertir en una buena pintura como tal. Entonces, hablando ahora de las propiedades que tenemos en las pinturas, tenemos como tal 7 propiedades. En primer lugar, la viscosidad. La viscosidad, pues como tal, es la resistencia a las deformaciones cortantes o angulares, la trabajabilidad, la capacidad del manejo del producto, la adherencia, la capacidad de permanecer unido a otros cuerpos o entre las capas de pintura que se pueda tener cuando repintamos, por ejemplo. El tema de la permeabilidad, que es la velocidad con la que el agua va a migrar a través de la película. A mayor espesor, va a disminuir la velocidad. La dureza, pues la resistencia al rayado que va a tener, la dureza al péndulo superficial también está bastante ligado. La resistencia a la abrasión, que como tal son las superficies que deben soportar el arrastre de objetos o el flujo de los líquidos. Y finalmente la flexibilidad, que es el recubrimiento, soporta vibraciones, cambios de temperaturas, de deformaciones, ya sea cuando se tiene pintura en el exterior o en el interior, ¿no? Como podemos colocar, etcétera. Hablando de los diversos tipos de pinturas, dentro de lo correspondiente a las bibliografías, se tienen pinturas según a la finalidad: pinturas al temple, pinturas a la cal, pinturas al cemento, pinturas al silicato, pinturas al aceite, pinturas plásticas, cada una de ellas con sus diversos componentes que van a ser de los mismos como tal, y van a darles diferentes características justamente para lo que nosotros podríamos necesitar o querer. Por otro lado, también tenemos
esmalte sintético, pinturas bituminosas, esmalte graso, pinturas acrílicas, pinturas epoxi, pinturas vinílicas. Y también tenemos barnices, pinturas ignífugas, pinturas brea epoxi y algunos otros tipos de pinturas que también podemos considerar: pinturas de aluminio, pinturas de martelé, pinturas de poliuretano, pinturas de microcelulósica y las lacas. Recordar también que las pinturas que nosotros utilizamos, no solamente vamos a hablar de pinturas para las paredes, sino también pueden ser pinturas para estructuras metálicas, para madera, entre otros objetos en los que nosotros podemos hacer uso de las pinturas. Es por ello que mencionábamos diversos tipos de pinturas a lo largo de esta exposición como tal. Ahora, incurriendo acerca de los instrumentos a utilizar, en nuestro mercado tenemos un montón de instrumentos que realmente nos preguntamos cuál será útil y necesario para nosotros poder pintar, no sé, la pared de nuestra habitación. Entonces, dentro de los que nosotros podemos resaltar como importantes, se encuentran, en primer lugar, el cobertor, el absorbente para los pisos. Es necesario justamente para el tema de los manchados. El rodillo de acabado. Como pueden ver, tenemos diversos tipos de rodillos. El rodillo de acabado. Este se usa cuando tenemos sellador, látex mate, satinado, esmalte. El rodillo de pelo grueso, que es justamente para aplicar el imprimante. El rodillo antigota. Este es el que nosotros vamos a utilizar normalmente para poder aplicar la pintura. Posterior a ello tenemos la brocha de 2 pulgadas, que nos va a servir para pintar esquinas y bordes, diversos paños absorbentes. Ahora podemos hablar también del tema correspondiente a los tipos de lijar. Tenemos como tal en el mercado aproximadamente 5 tipos de lijars que van a variar según el grano, y pues el número de grano, pues como tal, corresponde a la distancia que hay entre un grano y otro, y por esto es que un número de grano menor equivale a un ligado vasto, y un número mayor, por lo contrario, va a darnos un lijado mucho más preciso. Entonces tenemos la lijar fina, que nos va a ayudar en el trabajo de materiales delicados. Lijar fina de grano 150-180, que se va a utilizar antes del acabado final. La lijar media, el lijar medio, que nos va a ayudar para eliminar residuos del cortado. Lijar grueso, que nos ayuda para alisar superficies. Y muy grueso, que son específicos para trabajos de devastado, donde no importa el acabado, sino retirar un material. Quizás el poder quitar pintura antigua, entre otras opciones que se tienen también. Ahora, también es necesario hablar y recordar, como tal, el proceso constructivo de cómo nosotros podemos realizar este proceso de pintado. Si nosotros tenemos como tal una pared nueva, lo primero que tenemos que hacer es limpiar nuestro área de trabajo, proteger nuestro piso como tal con el cobertor. Lijar y limpiar, utilizar una lijar número 120 para limpiar como tal la pared que vamos a nosotros pintar, y utilizar paños para también humedecerla. Vamos a aplicar nuestro imprimante para proteger las paredes, y con eso también vamos a rellenar los poros que tiene nuestra pared. Entonces, si la pared como tal tiene imperfecciones o no es totalmente lisa, se va a proceder a utilizar el empastado. Vamos a empastar nuestra pared y vamos a verificar las indicaciones de disolución que nos va a indicar como tal nuestro imprimante para nosotros poder colocar. Esto se va a dejar secar por un periodo de 4 horas. Luego de ello se va a aplicar el sellador, que va a generar una barrera contra las sustancias y o materiales que van a perjudicar a la pintura. Tenemos que verificar también cuáles son las proporciones que nosotros debemos utilizar justamente para que esto se dé de forma idónea. Este proceso también se va a llevar a cabo por un periodo de 4 horas. Luego tenemos que hacer lo correspondiente al pintado como tal, y vamos a aplicar nuestro pintado. Vamos a aplicar una segunda mano de pintado también. Para ambos van a haber diferentes tipos de indicaciones para nuestra disolución como tal. En la primera, en este caso, nos da 6 partes por 1 de agua, y en la segunda 8 partes por 1 de agua. Este proceso por cada pintado va a durar un periodo de 4 horas. Si nosotros queremos lograr una pared lisa, antes de ello tenemos que limpiar nuestra área de trabajo y proteger con un piso cobertor. Posterior a ello, limpiar nuestra pared, delimitar nuestra zona de pintado con el uso de las cintas de colores.
Luego, la pasta para muros, justamente para poder solucionar el tema de imperfección que aplicar nuestra segunda mano, lijar con la lija número 280 antes de la segunda mano, y si se necesita una tercera mano, podemos utilizar la lija número 380. Este periodo, este proceso también lo vamos a dejar secar y vamos a dar como 2 a 3 manos. Ahora, el proceso para poder repintar una pared, en primer lugar, como ya tienen conocimiento, es importante limpiar nuestra área de trabajo y prepararla para que esté de forma idónea. Luego vamos a lijar y limpiar y vamos a utilizar en este caso el lijar número 200 que se puede remover con la antigua capa de la pintura. También podemos hacer uso de una espátula justamente para este proceso, como se puede ver en la parte superior. Tenemos el proceso de delimitación de la zona de pintado, justamente con el propósito de tener un pintado perfecto, ¿no? Que no se vean las imperfecciones o en donde hay por demás pintura. Aplicación de nuestro sellador por un periodo de 4 horas. Tenemos que verificar las indicaciones, ¿no? Que nos indica nuestro sellador. Este, como tal, para recordar, genera una barrera contra las sustancias y o materiales que van a perjudicar a nuestra pintura. Ahora vamos a proceder al proceso de pintado. Este pintado va a ser necesario esperar un periodo de 4 horas para aplicar una segunda mano. Y pues como ya íbamos viendo, es necesario verificar las indicaciones como tal para poder realizar un proceso de forma correcta. En caso de techos, pues tenemos que utilizar un rodillo antigota, que ya estábamos viendo anteriormente, si es que es necesario un extensor como tal, y tenemos que tener en consideración, y tenemos, como tal, como pueden observar en pantalla, el tema de una buena postura. Es incorrecto manejarlo de esta forma, porque nos puede caer la pintura a los ojos como tal. Es de forma correcta, idónea como tal, podría manejarse de la forma que pueden ver al lado izquierdo. También, como les iba hablando anteriormente, se puede pintar en diferentes superficies que no solamente van a ser nuestras paredes de concreto, podemos pintar en madera que tenga como máximo un 18% de humedad y tenemos que lijar en el sentido de las fibras. Para esto también debemos utilizar barniz, etcétera. Y si nosotros quisiéramos pintar en nuestra albañilería, en nuestros ladrillos, por ejemplo, en los ladrillos exteriores, pues nuestra pintura debe ser resistente a la alcalinidad, a las condiciones climáticas, a la erosión, permeable al vapor de agua. Y si queremos pintar con ladrillos interiores, pues nuestra pintura debe ser resistente a la alcalinidad con fugnicidad. En el caso en el que hablemos, por ejemplo, de cocinas, se recomienda aplicar látex, esmaltes al agua o impermeabilizantes. Ahora vamos a ver de forma bastante rápida también lo correspondiente a las diferentes técnicas de pintado. Tenemos 6 técnicas de pintado, las cuales pueden observar en pantalla. En primer lugar, el esponjado, el trapeado, el gotelé, las patinas, craqueleado y marmoleado, los cuales nos van a brindar un acabado realmente bastante diferente al que nosotros podríamos ver tradicionalmente. Y esto nos puede ser de mucha ayuda si es que quisiéramos cambiar el ambiente de algún lugar, algún local, nuestra habitación, etc. Ahora podemos hablar también del tema de las patologías en las pinturas, los problemas que se van a presentar en las pinturas. ¿Y de qué es lo que tenemos que proteger? Principalmente tenemos que proteger nuestras paredes del tema del agua, ya que el agua va a ser el principal factor que va a generar nuestros problemas. Las posibles entradas que se van a tener, pues las cubiertas, el tema de la ósmosis, absorción higroscópica, la condensación capilar, la condensación por enfriamiento y también tenemos una ascensión capilar por la parte inferior. Las fisuras también pueden ser un tema que nos va a generar inconvenientes y la lluvia batiente en el tema de exteriores. Tenemos diferentes factores que pueden aportar o incrementar este tema de las patologías. En primer lugar, el sol, la carbonatación, que es un proceso natural que se da en el concreto, la humedad, las partículas de polvo y la lluvia ácida. Entonces, como tal, los problemas que se generan, en primer lugar, las ampollas, el escurrimiento, el efecto espuma, la decoloración, amarillamiento, el caleo, el craqueo y pelado. Ahora podemos ver también algunos ejemplos de las pinturas que se encuentran hoy en día en el mercado.
En primer lugar, tenemos 5 marcas que son que llevan la delantera como tal y se encuentran en la mayoría de establecimientos a los cuales nosotros podemos preguntar sobre el tema de las pinturas. Tenemos marca Nipsa, pinturas acrílicas, látex, temple, sintética, pinturas base. También en Paracas, hablando del tema de las lacas, el tema de barnices, masillas, etcétera. En Tecno también podemos encontrar esmaltes, barnices, lacas, Duralátex, Pintec, Tecnocolor y pues el que es como el más favorito por la mayoría de personas, el tema de las pinturas CPP, satinado, Duralátex, pato, imprimante, pasta fina, todo lo que estábamos detallando anteriormente y estábamos viendo. Por otra parte, también la marca Vencedor nos ofrece látex, nos ofrece imprimantes, pastas murales, selladores, etcétera. Y pues creo que eso sería todo. Muchas gracias. Sí, gracias.